Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Quiero pedirles que nos situemos, por favor, en Isaías, capítulo 55, verso 24. Isaías 55, verso 24. Amén. Vamos a leer solamente este versículo todos juntos. Isaías 65, 24. Amén. Si ya lo tiene, puede ponerse de pie. Vamos a leerlo. Es solo un versículo. Lo leo una vez. Lo lee usted una segunda vez y lo leemos todos juntos una tercera vez. Amén. Isaías 65, 24, perdón. 65, 24. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Una última vez todos juntos. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Vamos a hacer una breve oración y quiero pedirle especialmente que le pida al Señor que disponga de su corazón, disponga de su mente, para que toda su atención esté puesta en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, damos las gracias, Señor, por este momento, por este instante que tú nos permites, Señor, venir ante tu presencia, adorarte a través de los cantos, Señor, gozarnos todos juntos en armonía, Padre. Te doy las gracias porque tú nos estás permitiendo mucho más que en otras naciones que tienen que esconderse, que tienen que huir para celebrar tu nombre, pero nosotros hoy, Señor, somos libres en ti, en esta nación, y te damos las gracias porque nos permites reunirnos una vez más de esta forma, Señor. Y te pido que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en esta palabra, Señor, que me hables a mí, que hables a cada una de las personas que estamos en este lugar. Permite que tengamos corazones receptivos, oídos atentos, Señor, en tu palabra, y que cualquier cosa que tú nos quieras hablar sea directamente para nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hablarnos. Yo sé que tú tienes mucho que decirnos y te pido que uses mi vida, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Gracias por estar en este lugar, en este momento. A veces el clima no favorece mucho. En la mañana estábamos, creo que a 5 grados más o menos. Ahorita no sé, pero de repente el clima puede incomodar, pero de ninguna manera nos hace imposible estar aquí. Le agradezco mucho porque haya venido a este lugar. Y de esto que vamos a hablar, me suena mucho y recuerdo mucho a lo que hemos estado pasando junto con mi esposa dentro del embarazo, que se trata específicamente de que tenemos que estar acudiendo al seguro. Y es bien curioso porque a pesar de que yo no he estado tanto como quisiera, mi esposa me ha platicado cómo es la dinámica dentro de este lugar. Si usted ya ha vivido un momento, sabe lo difícil y lo estresante que puede ser. Le hablas a alguien del servicio y a veces están en su celular, no te quieren atender o no están o se van a otro lugar, o les pides que te ayuden en algo y a veces no te quieren ayudar o te dan largas o te envían para otro lugar. Digo, esto no es siempre, pero desgraciadamente la mayoría de las veces esto pasa. Y a veces en vez de ayudarte o curarte, pues terminan hasta molándote más, dicen por ahí. Te termina estresando. Yo lo que quiero hablarle, no quiero hablarle de el seguro social ni ningún otro, pero sí quiero hablarle de el Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos, yo le puse estas 3 características bien importantes, que es Dios que responde, que provee
y que restaura. Amén. Si usted lo está apuntando para que no se le vaya a olvidar, porque incluso a mí ya se me estaba olvidando. El título de esta predicación se llama Dios que responde, que provee y que restaura. Amén. Lo que acabamos de leer es la palabra poderosa que Dios le da al profeta Isaías. Este profeta, como ya hemos estudiado en este lugar, es uno de los profetas más importantes dentro de la Biblia. Es uno de los profetas mayores y que en su libro está escrito lo que Dios le reveló que iba a ser una de las cosas bien importantes para toda la nación, que era el nacimiento del Señor Jesucristo. Y lo que acabamos de leer no es más que una de las promesas, de una de las palabras más bonitas que Dios le puede dar a su pueblo, que es estas palabras sobre cuando ustedes clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. El libro del profeta Isaías se divide en 3 partes. Si usted algún momento quiere leerlo, se divide principalmente en 3 partes. La primera parte es el juicio que Dios hace a su pueblo, que es aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda parte es el consuelo y la redención, es del 40 al 55, y del 56 al 66 es restauración y gloria futura. En esta última parte del libro de Isaías está escrito el nacimiento del Señor Jesucristo. Y también está escrito estas palabras que acabamos de leer en nuestra base, que dicen, antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y esto es una palabra tan bonita y tan hermosa que Dios le dice a su pueblo. Les dice, lo que ustedes me pidan, como ustedes me lo estén pidiendo, yo les estaré respondiendo. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Tenemos este Dios tan hermoso que escucha a su pueblo y que no solo le escucha, sino que también le responde. Un padre tan amoroso que escucha el clamor de su pueblo, aun cuando el pueblo ha sido un pueblo malagradecido, rencoroso, pecador, echado a los vicios. Y esto lo encontramos en la misma palabra del profeta Isaías. Aquí en este mismo libro quiero pedirles que me acompañen al capítulo 28, en el verso 7 y 8. Es la reprensión que Dios hace a sus sacerdotes, a Efraín específicamente, porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Como les acabo de mencionar, la primera parte del libro de Isaías habla acerca del juicio que Dios hace a su pueblo Israel que estaba en cautividad. Si alguien lo tiene, ayúdeme leyendo Isaías 28, 7 al 8, por favor, con voz fuerte. Amén, dice la palabra de Dios, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Amén, así, muchas gracias. Ese mismo Dios que acabamos de leer, que les decía, yo los voy a escuchar cuando ustedes estén clamando, yo les voy a responder y cuando sigan hablando, yo ya les habré oído. Ese mismo profeta les está diciendo a sus sacerdotes, erraron con el vino, es decir, se emborracharon. La palabra pecado significa fallo y la palabra errar también significa fallo. Entonces, estas 2 palabras están ligadas en el pecado que estaban teniendo los profetas. Ellos tenían acceso a muchas cosas, entre ellas el vino. Y lo que podemos leer en este capítulo del profeta Isaías es que los mismos sacerdotes y profetas del templo estaban consumiendo vino hasta emborracharse. Incluso, como dice hermana Vila, entonteciéndose. Se entontecieron, imagínense. Estaban tan borrachos que ya tal vez ya ni siquiera podían caminar, tal vez ya ni siquiera podían formular palabras, tal vez ya ni siquiera, tal vez estaban haciendo destrozos. Yo no sé si usted
en algún momento extrañamente haya visto a un borracho? Yo también rara vez. Y actúan de una forma entorpecida, embrutecida. Y los profetas, los que estaban en la casa de Dios, ellos estaban errando, estaban pecando, estaban cayendo en esas malas prácticas de tomar vino hasta emborracharse. Entonces Dios los reprende a través del profeta Isaías y directamente le dice al sacerdote Efraín, le dice: tú estás fallando, estás tomando demasiado vino, estás aturdido con la sidra, estás tropezando, le dice. Ese pueblo no es la única vez que Dios reprende al pueblo a través del profeta Isaías. En múltiples ocasiones lo está haciendo, pero aquí lo hace directamente y es algo tan vergonzoso, porque incluso más adelante, en el 8 que acaba de leer mi hermana, dice: porque la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Esta palabra es, como ya sabemos, de una forma literal y de una forma simbólica, metafórica. Es decir, realmente el templo estaba hecho un cochinero. El lugar que Dios les había dado a cuidar a los profetas y a los sacerdotes estaba hecho un desastre. Dice la palabra de Dios con estas palabras: porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad. Yo no sé qué nivel de borrachera había tenido el sacerdote para que toda su mesa estuviera llena de vómito y suciedad y no habría ningún lugar limpio. Esto no solamente hablaba de su estado físico con la bebida, esto hablaba también de su estado espiritual. No solamente había errado en entorpecerse con el vino, tomar demasiado, sino que también ese vicio le estaba alejando tanto de Dios que dentro de sí mismo estaba ya muy sucio. Tan sucio y tan asqueroso como lo puede ser incluso el vómito de una persona alcoholizada. Y si así estaban los profetas, imagínense cómo estaban el pueblo. El pueblo estaba cayendo en pecado, teniendo relaciones indebidas, teniendo grandes problemas, pecando innumerables veces, teniendo otros dioses, negando a Dios. El pueblo de Dios, ese que había rescatado de Egipto, ese mismo pueblo que había apartado de entre todas las naciones, ese pueblo estaba fallando de una forma terrible, de una forma asquerosa, horrenda. Sin embargo, como acabamos de leer, esta es la primera parte. Dios está hablando y está juzgando a su pueblo. Y en la tercera parte, Dios les recuerda que a pesar de que ellos han sido malvados, han sido groseros, pecadores, Dios los puede perdonar. Y Dios los puede sanar, Dios los puede salvar y sobre todo, Dios los puede escuchar. Cuando yo leo la palabra de Dios y veo situaciones como estas, yo me imagino a ese padre amoroso que sin tener ninguna necesidad va y hace y ayuda a sus hijos, aun cuando sus hijos han sido malos con ellos. Aun cuando los mismos hijos han negado a sus propios padres, el padre amoroso va y todavía restaura, todavía escucha, todavía oye. Así el pueblo de Israel, aunque había fallado, aunque había hecho lo peor, Dios los estaba escuchando. Dios estaba atento a ellos y los estaba respondiendo también. Y cuando leemos la historia del pueblo de Israel, encontramos tres puntos que se repiten constantemente, ya sea de los profetas, de los sacerdotes y del pueblo de Israel. Y el primero de los puntos que se repite constantemente es que comienzan a adorar a otros dioses. El primer punto es que el pueblo de Israel, los sacerdotes, el pueblo escogido por Dios comienza a adorar a otros dioses. Ellos vivían en un lugar donde alrededor había múltiples culturas. Estaban los griegos, estaban los
los fenicios. Estaban muchísimas culturas a su alrededor que tenían diferentes dioses y en muchas ocasiones ellos estaban adoptando a otros. Estaban haciendo culto a dioses de madera, a dioses de metal. Estaban haciendo culto a lo que no era importante y estaban negando a Dios. El segundo punto que se repite constantemente en todo el pueblo de Israel y de los profetas es que tienen exceso de confianza en sí mismos. Confían demasiado en que ellos pueden, en que no pasa nada. Cuando leo la historia del profeta, del sacerdote Efraín, yo puedo pensar, tal vez él decía, si yo me tomo una copita de vino no va a pasar nada. Tal vez decía, pues si me lo dieron a mí es para que yo me lo eche. O tal vez decía, para el centro, para afuera y para adentro. Tal vez empezó con un poquito. Tal vez empezó con un poquito de sidra, con un poquito de vino. Sin embargo, el exceso de confianza en sí mismo le pudo generar un vicio. Y el tercer punto se liga totalmente con este, que es tener hábitos destructivos. El pueblo de Israel tenía tantos hábitos destructivos que no solamente dañaban su cuerpo físico, sino también su cuerpo espiritual. Tener exceso de confianza en agarrar una copita de vino y tomársela, no pasa nada, otra y otra y otra y otra y otra. Y otra genera ese mal hábito, ese hábito destructivo que tenía el pueblo de Israel y que poco a poco lo fue alejando de Dios. Al punto que se encontraban en cautividad, en esclavitud, estaban lejos de Dios. Pero Dios estaba ahí para recibirlos, para perdonarlos, para restaurarlos. Y todo esto que acabo de comentarle se ajusta exactamente con una historia que el Señor Jesús le contaba a sus discípulos en la sinagoga, que se encuentra en San Lucas 15. Esta historia seguramente ya la he escuchado múltiples veces, que es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Esta historia es una parábola que Jesús cuenta y él explica cómo había en un lugar un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le pide a su padre que le entregue todas sus riquezas, que le entregue todos sus bienes, sus posesiones, vaya, lo que le iba a heredar cuando muriera el padre. Le dice, pues dámelo ya que de una vez. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar a que te mueras? Mejor dámelo. Y el padre dice la palabra que empieza a juntar todas sus posesiones y se las entrega al hijo. Este hijo sale de la casa de sus padres y en menos de 2 textos ya se había gastado todas sus riquezas, todos sus bienes. Imagínese cuánto, yo no quiero pensar cuánto dinero tenía porque hasta el más pobre de sus jornaleros comía muy bien. Imagínese los hijos cuántas riquezas tenían. Pues la palabra dice que él desperdició, despilfarró todas sus riquezas y llegó a un punto en el que tuvo que buscar trabajo, tuvo que buscar cómo sobrevivir y él comenzó a cuidar cerdos. Y dice la palabra que él quería incluso llegó un momento de tanta pobreza, tanto desgaste, el punto más bajo de esa persona que llegó incluso a desear lo que comían los animales. Esto se encuentra en San Lucas 15:16. Por favor, ayúdame leyendo con voz fuerte. Y deseaba llenar su vientre de las arrogapas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén, muchas gracias. Dice la palabra, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense cómo estaba la situación de aquel hombre, en que no tenía ni un peso en su bolsa, de haber tenido hace unos días miles de pesos, millones tal vez, y no tener ni siquiera que comer y desear que se le estuviera antojando lo que estaban comiendo los cerdos. Imagínate estar cuidando a los animales, que tu estómago empiece a
a vibrar, que tu tripa empiece a sonar, porque lo que están comiendo no huele tan feo. Y justamente el pueblo de Israel estaba viviendo estos 3 puntos que los separaron de Dios. ¿Cuál era el primer punto? Tener dioses ajenos. ¿Cuál era el dios ajeno de este hombre? El dinero, la riqueza. ¿Qué le costaba esperarse a que su padre se lo diera o que su padre falleciera para obtener sus bienes? Él quería tener muchas posesiones para tirar, para despilfarrar. En su corazón en el centro de su corazón estaba algo que aparentemente no tiene importancia, que era tener muchas posesiones, tener mucho dinero. Tal vez veía cómo su papá manejaba muchos billetes, muchos dólares. Bueno, en ese tiempo era diferente la moneda, pero manejaba mucho dinero. Y tal vez él deseaba tener mucho dinero también. El segundo punto es que tenía exceso de confianza en sí mismo. ¿Por qué tenía exceso de confianza en sí mismo? Porque creía que podía manejar miles de pesos como su papá. Porque creía que dándole mucho dinero le iba a durar muchísimos años como le había durado a su papá. Y esto no era más que incorrecto, porque en cuanto le dieron su dinero no supo administrarlo y lo despilfarró. Lo tiró todo, tal vez gastó en cosas que ni necesitaba. Bueno, y así fue porque no tenía nada cuando llegó a trabajar con los cerdos. Y el tercer punto que separó al pueblo de Israel de Dios, tenía malos hábitos, tenía hábitos destructivos. Él era una persona que yo me imagino en un punto hasta egocéntrico, tal vez rencoroso, tal vez no quería acercarse a su papá. Pero gracias a Dios llegó un punto en el que, encontrándose en ese punto más bajo, fue que se dio cuenta que sí necesitaba de Dios. Se dio cuenta que sí necesitaba de su papá, perdón. Y él pensó, ¿cómo estoy yo aquí sufriendo de hambre? ¿Cómo yo estoy aquí sufriendo de todas estas cosas? Si viviendo con mi papá lo tenía todo. Tenía todas las riquezas, hasta el jornalero que es más bajo en la cadena de producción comía mejor de lo que yo estoy comiendo. Voy a regresar con mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, y ponme como el último. Y dice la palabra que eso hizo. Fue y se acercó. Y curiosamente el padre estaba observando, esperando que llegara su hijo. Y cuando lo vio desde lejos, antes de hacer cualquier cosa, se alegró y fue corriendo a buscar a sus trabajadores para que cocinaran al cabrito más grande, que le hicieran una comida. Le puso ropas nuevas y le compró un anillo. Y su hijo, pues seguramente estaba muy, muy avergonzado, muy desentendido. Pero si yo he pecado. Y él le dice: es que yo te estaba esperando en este lugar. Y es que no importaba lo que el hijo hubiese hecho. El amor del padre era tan grande que se iba a olvidar de todos los errores que había tenido. El pueblo de Israel no importaba todo lo que lo que ellos hubiesen hecho. Dios los iba a recibir. Y muchos habrían pensado: ay, pues qué bueno, entonces que hicieran lo que quisieran. No, mi hermano, porque ellos iban a tener las consecuencias de sus actos, pero Dios los iba a recibir. Las consecuencias de los actos del hijo pródigo es que perdió todas sus posesiones. Vivió tal vez como una persona en situación de calle por quién sabe cuánto tiempo. Sufrió las consecuencias de sus actos y el Padre lo recibió nuevamente. Y esto es algo que jamás se nos puede olvidar, y es algo que el apóstol Pablo le repite a la iglesia en Filipenses 4:19, que tenemos un Dios tan grande, tan amoroso y tan poderoso, que Él nos dará
mucho más de lo que nosotros le pedimos, necesitamos. Filipenses 4:19. Todo, amén. Filipenses, sí. Dice la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en ese texto y en textos anteriores: muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí, por esta iglesia. Y les dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios poderosísimo, grandísimo, que Él no va a tener ningún problema con recibirnos en su momento, sin importar que usted haya tenido dioses ajenos en un momento, que el alcoholismo se haya vuelto su Dios, que el trabajo se haya vuelto su Dios, las riquezas. No importa si usted por exceso de confianza ha malgastado sus posesiones, ha hecho o deshecho, o si usted ha tenido hábitos que lo han destruido, Dios lo puede recibir nuevamente. Es un Dios poderoso, un Dios amoroso. Y todo aquello que lleguemos a necesitar en algún momento, Él puede dárnoslos conforme a sus riquezas en gloria. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Si podemos enlistarlo de esta forma, es para que diariamente usted y yo podamos revisar y ver a nosotros mismos. ¿Será que estoy poniendo otra cosa en el lugar donde debería ir Dios? ¿Será que aquello que yo estoy deseando y temiendo está ocupando el lugar que tiene que estar ocupando Dios? ¿Será que yo me estoy intentando vivir de forma tan independiente que me estoy olvidando que Dios puede ayudarme? ¿Que creo que yo puedo resolverlo todo y me alejo de Dios? ¿O será que yo estoy dándole paso al pecado y haciendo hábitos que están destruyendo mi relación con Dios? Que de poquito en poquito no hace daño y termino convirtiéndome en algo que puede romper mi relación con Dios. Es importante que nosotros nos estemos revisando constantemente y sepamos que Dios es un Dios amoroso que puede ayudarnos en cualquier momento que nos encontremos. Y sé que es algo vergonzoso a veces admitir que uno se equivoca, que a veces uno no está pudiendo con las cosas, pero Dios es amoroso. Él no va a acercarse a reprocharte las cosas que has hecho mal con tal de que te alejes. Él va a mostrarnos las cosas por las que nos estamos equivocando para que podamos acercarnos a Él humildemente y decirle como el hijo pródigo: pero Padre, por mi pecado, tal vez yo ya no merezco estar en tu casa. Por mi pecado tal vez ya no merezco estar cerca de ti. Pero yo sé que eres un Dios amoroso. Y Dios nos va a recibir. Probablemente tengamos que sufrir la consecuencia de nuestros actos. Probablemente vayan a pasar algunas cosas que puedan lastimarnos o preocuparnos porque nosotros hemos decidido hacer o no hacer algunas cosas. Pero de algo estoy seguro, es que a pesar de todo eso, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar, y yo lo que quiero invitarle es que se anime a acercarse a Dios y podamos decir como el salmista David en el Salmo 91:1, alguien que lo sepa de memoria: el que habita morará. Cuando el salmista escribe este salmo, yo
puedo creer que él se sentía totalmente libre, totalmente cuidado por un Dios poderoso, porque sabía que si habitaba en el abrigo de Dios no iba a ocurrirle nada malo. Pero si estaba lejos de Dios, ay Dios, qué miedo. Pero yo les invito en esta tarde a que decidamos acercarnos cada vez más a Dios. Y no dejemos que alguna de los tres puntos que alejaron al pueblo de Israel también nos aleje a nosotros. No hay que ser testarudos y tener exceso de confianza en nosotros. Dejar que otras cosas se sitúen en nuestro corazón como esos dioses ajenos. O tener hábitos que nos destruyan a nosotros mismos y a nuestra relación. Acerquémonos a Dios y atrevámonos a vivir cerca de Él. Y yo les aseguro que si estamos viviendo cerca de Dios, dice en el libro de Romanos, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es que cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor, si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros amamos profundamente a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Yo quiero pedirle que en esta tarde vamos a ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración brevemente. Y vamos a pedir